Radio. This is the Reverend Dr. Gabor Rosado. God bless you, Dios le bendiga. Bienvenido a la sesión de hoy. La sesión de hoy va a ser breve. Digo eso, pero nunca es una promesa firme. Pero de todos modos, vamos a enseñarles los dos gráficas. Uno usted vio la semana pasada y la que hice para esta semana es la regla de la fe contra la realidad. Nosotros tenemos que entender ciertas cosas primero como preámbulo, y es que nosotros tenemos que entender que las palabras tienen significado, pero no como se usan hoy día. Lo que se está pasando es que la sociedad hoy día tiene menos capacidad cognitivo o cognoscitivo. Y entonces la tendencia de las palabras es que se pierden o se han perdido su significado original. Eso es cierto. Nadie puede discutir eso. Pero que también dejan de tener la definición o el sentido original. Perdemos entonces los mensajes antiguos, especialmente de la Biblia. Perdemos el sentimiento, la idea, el concepto que está transmitiendo la palabra de Dios. Y no solamente la palabra de Dios, muchas palabras. En clase en inglés, siempre, si usted entiende en inglés, vea la clase en inglés porque es más amplio que esta. Pero si no, esto es todo lo que va a tener en español y va a ser breve. Usted está perdiendo un poco. Pero de todos modos, repaso los puntos importantes. Hay palabras que no son religiosas, no son bíblicos, que también demuestran lo que estoy diciendo. Pero no son en español. No sé cómo se dice el segundo año en español del colegio. Es segundo año de colegio. Pero en inglés tiene un nombre específico. Dice, el nombre es sophomore. Sophomore o sophomore, como usted lo lee en español. Vamos a enseñarte lo que vamos a ver. Si todavía está aquí, déjame ver, está ahí. ¿Dónde lo tengo? It's not there. Oh yeah, here. Sí, aquí está. Ok, bueno, vamos a buscarlo aquí de todo modo. La palabra sophomore quiere decir que en estos días se refiere al segundo año de colegio o el segundo año de la escuela superior. Se llama sophomore. Okay. Lo que pasa es que la palabra en sí no quiere decir segundo año de colegio. Ahí no hay nada de colegio, no hay nada de segundo año aquí en esa palabra. Usted no ve nada de segundo año de colegio porque la palabra en sí no dice segundo año de colegio, sino que eso es lo que se le ha otorgado. Y ahora cuando tú dices sophomore, la gente entiende segundo año de colegio. Pero si yo te pregunto, ¿pero qué quiere decir la palabra en sí? Sophomore, tiene que decir algo. La palabra fue hecho
por alguna razón, algún motivo en la composición. Si usted mira la palabra y muchos no saben, muchos no pueden contestar esa pregunta. Si usted ve la construcción de la palabra, vamos a mirarlo bien grande, usted ve esto, el sof, y ve entonces esta palabra. Es una palabra en inglés. Esa palabra en inglés lo debes conocer si tú conoces inglés y quiere decir más, more, más en español. ¿Okay? Ahora, el soft, ¿qué quiere decir? So, a lo mínimo debe decirme que esta palabra quiere decir algo más, que más algo o de algo más. Usted tiene que a lo mínimo, a lo menos que usted conoce en inglés y conoce la palabra more, usted debe conocer que quiere decir más o algo más. Entonces, ¿a qué se refiere? Fíjate que muchas personas terminan sus estudios en el segundo año de la universidad, del colegio, que se llama, aquí en los Estados Unidos se llama Associate's Degree, un grado asociado. Y entonces con eso ya buscan trabajo, lo que sea. Algunos trabajos mínimos necesitan ese grado, ¿no? Pero entonces, ¿de dónde viene esto más? ¿Por qué hay esta palabra que indica más, algo más? Cuando algunos ya con eso ya terminaron. Okay. So, lo que pasa es que el soft, ahora vamos a ver lo que quiere decir. El soft, ¿en qué otra palabra usted ve estas letras? Ahora en inglés, esto es el problema, que estas son cosas en inglés. Pero si te lo cambio en español, el PH tiene el sonido de F. Entonces tú pones SOF. Ahora, ¿en qué otras palabras usted ve el SOF? Y alguien decía, bueno, pues no es palabra, pero Sofía, un nombre de mujer, Sofía, Lauren, right? Sofía, y también se escribe con el PH, ¿no? Sí, el nombre Sofía pues, usa estas letras. Pero ¿qué quieren decir? Hay otras palabras que tiene Sophie o Sofía y qué palabra tiene ese sonido en sí. Y algunos de ustedes pues dijeron, bueno, la filosofía tiene la palabra Sofía adentro. Filosofía, ¿qué quiere decir filosofía? El filo quiere decir el amor fraternal, ¿no? Filo. Pero entonces, Sofía quiere el amor a qué? ¿Qué es la filosofía? Es el amor a la sabiduría. Sofía quiere decir sabiduría. ¿Ok? Entonces, sophomore o soft más quiere decir que el segundo año necesita más sabiduría. No es que ya tiene más sabiduría, aunque es cierto, más que los que empezaron, pero también pues entonces indica que hay falta más todavía, right? Por eso es el segundo año de tratos de 3 a 4 años, que es la escuela superior, tiene 3 o 4 años en total, y esto es el segundo año, quiere decir que le falta. Y en la universidad también o colegio son 4 años, entonces el segundo año falta más todavía. Eso es lo que quiere decir.
So, el sophomore carece más de sabiduría, necesita más, todavía hay más, no es todo. Right? So, eso es lo que quiere decir el sophomore, pero muy pocas personas pueden responder con ese conocimiento, porque la palabra ha perdido su entender original. El sophomore se ha perdido la comprensión de lo que está compuesto. Y eso es una palabra secular, es una palabra relacionada con la educación secular, aunque lo podían haber usado primeramente la iglesia, porque la iglesia fue que empezó lo que se llama hoy día la universidad. Eso es un invento de la iglesia de Cristo, ¿ok? Pero de todo modo necesita, no obstante, de donde originó el uso de esta palabra, todavía es lo que es, que falta la persona de más sabiduría, por eso se llama sophomore. Tiene un poco más de freshman, que es fresco, ahí nuevecito, tierno, y ahora pues ha subido a un rango más, pero todavía carece más sabiduría. Está ya como de segundo grado, como cualquier cosa. Segundo grado no es todo, no es el primero. Right? All right. So, eso es lo que quiere decir. Entonces, pero no lo usan así hoy día, no lo usan en términos de la sabiduría, que se necesita más, porque la gente ahora solo ven una palabra y tienen su uso, y no ven la palabra con su etimología, o sea, de las palabras, los conceptos de la cual está compuesto la palabra que se usa hoy día. Eso es un ejemplo de cómo las palabras pierden significado. Para las cosas seculares, el daño es que entonces la gente se embrutece. Y estamos viviendo una sociedad que nadie puede debatir conmigo que se embrutece la gente. La gente en su mayoría son brutos, son personas que les falta conocitividad, le falta conocimiento, le falta mucho sabiduría, muy común en la población hoy día. Y yo digo más que antes. Ahora hay una multitud de ignorantes y tienen grados educacionales. Porque la brutalidad ellos lo están inculcando desde las escuelas. Por eso hay tanta división en los países, porque especialmente los que se educan. Pero antes había educación verdadera, ahora hay indoctrinación. Siempre la indoctrinación causa pleito con los que no tienen educación, porque no han sido indoctrinados. No solamente que no tienen educación, pero tampoco tienen la indoctrinación, que entonces viene siendo parte del pleito, y usted lo ve en la sociedad hoy día. No es que ellos están en contra de los brutos, en su opinión. Son gente ignorante, no se han educado. La realidad es que es contra la diferente filosofía, o sea, la perspectiva, porque unos son indoctrinados de una manera y los demás carecen de esa misma indoctrinación, porque entonces ellos dicen que ellos no son indoctrinados, los que han ido a la universidad, pero se ve que muchos sí han sido indoctrinados de acuerdo a lo que le ha enseñado. ¿Y cómo uno puede saber si uno ha sido indoctrinado? Bueno, cuando uno empieza a cambiar la historia, uno puede entonces sospechar que ellos han sido indoctrinados.
Porque la indoctrinación no es el primer pausa, no es el primer paso. La indoctrinación viene después de lo establecido, para cambiar lo establecido. No es que uno empieza torciendo la realidad para entonces uno después setear lo que es. Entonces esto es lo que se está pasando. Cuando empiezan a cambiar lo que dice la historia, hay que sospechar indoctrinación. Una de esas formas, especialmente cuando viene siendo cosas políticas, cosas sociopolíticas, como un ejemplo, como el hecho de la esclavitud. Cualquier persona que habla en forma totalmente negativa de la esclavitud es una persona indoctrinada. ¿Por qué? Porque la esclavitud no empezó negativo. Cuando tú estudias correctamente la historia y también hace una evaluación, un análisis del desarrollo de la sociedad humana y la economía, los modelos de la economía, el desarrollo desde la agricultura, porque primero tiene ¿cómo se llama eso? Hay un nombre, se me fue el nombre. El cazador y cosechador, nivel del desarrollo social. Entonces tú vienes a la urbanización, o sea, al desarrollo de comunidades y entonces a ciudades y entonces a estados, ciudades. Lo estoy tratando de decir en español, cosas que estudié en inglés, o perdona, el español no es mi primer idioma. No es claro, ¿no? Anyway, entonces usted entiende, el que ha estudiado sin indoctrinación entiende que la esclavitud, no negativo, sino la original, era necesario y no era malo. La condenación de la esclavitud es una indoctrinación moderna, porque cuando se desarrolló no era malo. La necesidad de la esclavitud en el desarrollo del ser humano era necesario, sin la cual no hubiésemos llegado al avance de sociedad, de civilización que tenemos hoy día. Aún lo ves como una supervivencia sobre la eventual esclavitud negativo. Era necesario hacerlo. No podíamos llegar a nuestro rechazo de la esclavitud negativo si no hubiésemos pasado por esa etapa. Pero para condenar de bruto la esclavitud completamente como algo negativo es la indoctrinación, el impacto, el efecto de la indoctrinación que se está haciendo en las escuelas. Y cuando yo empecé la universidad, yo vi el desarrollo de aquel proceso. Yo estaba en la universidad cuando empezaron a desarrollar departamentos dedicados a cambiar
la mentalidad de la sociedad. Y no es malo educar la sociedad a madurarse, a supervivenciar los pasados, los errores del pasado. Pero otra cosa es el extremo de condenar todo y una ignorancia. Aunque están tratando, si el maestro, el profesor está tratando de hacerlo, el estudiante que tenga su mente, su inteligencia, puede ver lo que está haciendo el profesor indoctrinando y ponerle un freno aquí. No se le va a decir al profesor, pero la cosa es que también el profesor, si tú no lo escribes, si tú no lo expreses como algo real en tu vida, el profesor te da bajo marcas, grados. Esa es la presión, la opresión educacional, académico, que implementan estos indoctrinadores. No son profesores, son indoctrinadores. Y el resultado es una sociedad indoctrinada. Y entonces, como no son educados, en realidad son indoctrinados, ellos forman pleitos, contienden con los demás que no tienen el mismo indoctrinación, que incluye en masiva los que no son educados, no tienen la indoctrinación, pues no fueron a la universidad. No eran los brutos de ir a la universidad a ser indoctrinados por ser brutos para estar cantando el mismo coro. Pero brutos eran también y son todavía los que fueron a la universidad y se dejaron indoctrinar. Son los mismos, están criticando su propio ser, con la excepción de que uno fue indoctrinado, ellos, y los otros no. Otros fueron a trabajar en la mecánica, lo que sea, y no fueron a la universidad para ser indoctrinados. No es que para no ser educados, porque tampoco los que fueron son educados, son indoctrinados. Hay una diferencia. El educado enseña a sí mismo. Cuando tú puedes enseñar a sí mismo, hacer las investigaciones y buscar y hacer análisis tú mismo, tú te puedes considerar educado. Y estoy diciendo hacer lo correcto, o sea, no sé, yo estudié este libro, ya sé todo. No, eso no es educación, eso es otra vez ignorancia. Pero si uno puede ir y buscar todos los recursos y hacer análisis, hacer pruebas, probar uno mismo, entonces uno se puede considerar educado, y no es un asunto de considerarte educado, sino que otros te ven. Otros ven, esta es una persona educada, él tiene educación, no es otra cosa, sino que se ve que tiene dominio de ciencia y de su ambiente y de cosas, y puede entonces expresarse sabiendo que y refiriendo a las cosas, a los escritos, a la ciencia, a la matemática. Es una persona educada. Y al nivel que uno puede serlo y continuar allí, es el nivel de educación que uno tiene. Pero si tú solo sabes lo que estudiaste en la universidad y lo que fue indoctrinado en la universidad, tú no eres educado. No eres educado, eres indoctrinado. Sí, los que repiten esa miseria de lo negativo de esclavitud solamente, no hay nada, no hay una gracia salvador en la esclavitud, son ignorantes, son indoctrinados y no son educados. Punto. That's it. No hay otro modo de verla.
¿ok? Pues se pueden llamar educados, otros pueden decir, ay, qué educado, porque cree como yo creo, todo eso es indoctrinación, el coro, como se dice, predicando al coro, that's it. Eso no hay nada allí. Y el educado no pelea contra los ineducados. El educado tiene, como se dice, pena, misericordia, simpatía, empatía con los no educados, al nivel que no los ofende, no los humilla, no los dispareja, no lo dispareja, sino que le educa y le enseña con mucho amor y paciencia, académico, secularmente hablando. Mira, esto no es así, mira que es 1, 2 y 2 más son 3 y el otro es ¿cuál? Enseñando, porque estamos enseñando. 4, son 2 y 2, ¿cuántos son? Entonces, y deja que la persona se educa, que practique el razonamiento. Pero que viene, tú eres un bruto, ignorante, y usted no sabe nada. Eso no es de una persona que sabe. Eso es de una persona indoctrinado, que no es capaz de enseñar al que no sabe, sino a humillarlo. Ay, esto es lo que yo sé porque lo memoricé. Pero tú no sabes pi, right? So, recuerde que cuál es el último nivel en la académica. El último nivel se llama doctor. ¿Qué quiere decir doctor? Ahora ve. Pregúntalo a un doctor por ahí. Esa es la cosa. Usted va a ver lo mismo del sophomore. Porque le van a decir esto. Y cuando tú oyes esto, usted sabe que tú estás viendo una persona bruto que consiguió el certificado. Porque si el doctor dice, bueno, un doctor es que tiene el grado de doctorado de una universidad. Esa respuesta es indoctrinación. Es de una persona que en realidad no es educado, sino que depende en su papel de doctorado para sentirse cumplido, sentirse triunfador, right? Eso es. Y yo tengo el doctorado, soy doctor, que esto, lo otro. ¿Pero qué quiere decir doctor? No, es una persona educada, una persona que ha estado en la universidad tantos años y ha ganado el reconocimiento. Esa persona no es educado. Es doctor seguro. Tiene el grado, el título de doctor, pero es una persona no educada. Porque el doctor, la palabra doctor no quiere decir certificado de doctor. ¿Tú sabes quién creó la palabra doctor? Otra cosa, porque van a conseguir el título de doctor, pero no saben de dónde vino el título de doctor. El título de doctor vino de la iglesia. La iglesia cristiana. Los maestros en la iglesia cristiana eran doctores, porque en ellos estaba depositado el conocimiento de la verdad para enseñar, enseñar a otros ese conocimiento, Del viene la palabra documento. El dock del inglés de los barcos, donde los barcos están estacionados, es el dock.
donde está depositado, donde está descansando, reposando el barco o cualquier cosa, información, ¿sí? Indoctrinación, doctrina, información, educación, doctor. Eso es lo que quiere decir doctor. So, el rango más alto en la academia es el que puede enseñar el dominio de su doctorado y tiene tanto dominio que puede entonces, iluminar a otros, educar a otros, enseñar, contribuir, investigar, hacer más amplitud en el dominio de su conocimiento, de su doctorado. Y la mayoría de doctorados, usted tiene que contribuir a la ciencia de su doctorado. Usualmente se llama un tesis, que es un trato de un concepto, una idea, una hipótesis, y ahí demuestra su capacidad para analizar, para investigar, para componer y transmitir información y buscar o establecer verdades y manifestar sus razonamientos. Ese es el doctorado, eso es lo que es un doctor. No es un título. Tú puedes ser entonces un doctor sin el título, o sea, sin el certificado. El certificado solamente certifica que otros reconocen que tú eres doctor. Eso es todo lo que es. Y ciertamente del ambiente profesional, académico, pues es importante, ciertamente. Pero si no conocen lo que quiere decir doctor, ¿qué vale esa importancia? Solamente es una jactancia de los que tienen, es un club. Viene siendo un club. ¿Cuál es mejor? ¿Es ser parte del club o ser un verdadero doctor? ¿Ya? Diseminador de educación. Ser parte del club. Entonces, ese es el problema con la sociedad de hoy. Ciertamente, los que agarramos ese certificado, pues, ponemos valor al esfuerzo de alcanzar el nivel. Pues seguramente se pone esto es separado que todo lo demás. Eso es la humanidad, eso es esperado, pero estamos hablando de lo que es la verdad. Recuerde que Cristo dijo, conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Okay? La verdad te hace libre de muchas cosas. Libre de muchas cosas, incluyendo la dependencia sobre las cosas materiales, que incluso son certificados de grado, de universitaria, cierta y de esas cosas. No quiere decir que usted no lo va a conseguir. Yo dije dependencia. Porque recuerde, hay doctores que no son doctores. Eso hay que recordarlo. Y hay personas sin doctorado que son doctores.
So, eso también hay que conocerlo. Right? So, pero no quiere decir que ahora no vaya a buscar su diploma de colegio, su universidad, que no vaya, sea doctor, consigue el certificado, está bien, pero no te dejas indoctrinar, no sea un bruto, you know, o como dice algunos, ¿cómo dicen ese? Algo vestido de monje, right? Cuando no es, pero se viste de monje porque le dieron el certificado, le dieron la toga, pero no es, you know, eso, pues tiene el papel. Eso es lo que pasa en la académica. En lo académico, que muchos tienen papel, pero papel es papel. El doctor es persona. Y hay que entender el significado de las palabras. Por eso es muy importante. Es muy importante en esto. Alright, vamos a ir entendiendo eso. Entendamos que entonces la Biblia está hablando de cosas específicas, cosas importantes. Y nosotros tenemos que entender que esas cosas hay que entenderlo correctamente. Esta es una de las gráficas que vamos a ver hoy día. Se llama la escala de fe y la realidad. Voy a recordarles antes de esto, vamos a ir a la gráfica de la sesión previa. La gráfica de Dios, yo lo llamo. Esto es una gráfica otra vez que yo creé. Yo hice esta gráfica de qué otra cosa, yo no busqué nada de otros. Hay unas artes aquí, unos elementos que sí lo preparó otra persona para otros propósitos. Yo lo cogí con el crédito, está ahí, yo pongo crédito. Tú ves la palabrita pequeñita ahí, es el crédito a otras personas. Voy a sacar el programa mío que uso para organizar las lecciones, otra programa que yo hice, yo inventé yo mismo. ¿Okay? Estoy enfatizando esta cosa para que usted entienda lo que es un doctorado, lo que es un doctor. El doctor tiene habilidad, tiene dominio y crea y añade conocimiento y descubrimiento en su área. Eso es muy importante usted entender. So, aquí tuve los cuadrantes que hice la semana pasada, le enseñé lo que hay aquí. Pero hoy nos vamos a concentrarnos, otra vez, estos son conceptos. Conceptos en forma gráfica, o se dice así. Lo que estamos hablando hoy es extender de la existencia a la realidad. Right? A donde está Dios, a donde hay comprensión de Dios, donde el área, el campo de Dios, porque Dios no está en la existencia, Dios no está en la realidad. Y cuando digo que no está, no digo que Él no está presente, estoy diciendo que Él no está sujeto. Él no es parte de la naturaleza física. Así que el ateo pide evidencia, pero Dios y la Biblia están diciendo que esa petición es inválido. El razonamiento para esa petición es inválida y deben ser criticados. Porque eso no tiene nada que ver con el Dios de la Biblia. Están pidiendo algo que no tiene que ver con lo que quieren saber. Right? So, ¿quién es el loco aquí? De acuerdo, y no de acuerdo solo de la Biblia, no, el diccionario, yo siempre estoy refiriendo a Merriam-Webster, un diccionario famoso en inglés. Y allí le dice lo que quiere decir existe. Lo que quiere decir existe las cosas
que son real. Ok. Eso es una definición de existencia. Ahora hay que saber lo que es real para entender entonces qué es la existencia. Entonces usted busca la palabra real y en los muchos diferentes descripciones que hay para lo real. Usted sabe, real también habla de los reyes, cosas. Pero real en este contexto tiene la definición que dice todas las cosas que existen, ¿viste? Que es real, te tira para atrás, existe. Entonces existe, te tira para atrás a real. ¿Qué tú tienes ahí? Eso se llama ¿qué? Un círculo. Pero los ateos critican a los creyentes, a los teístas, por tener el razonamiento circular. Pero es que su existencia es razonamiento circular. La limitación, la preferencia epistémico es circular. Entonces la crítica que hacen a los teístas es realmente una crítica, una autocrítica. Y no lo entienden porque no conocen ¿qué? El significado de las palabras otra vez. Y al no conocer el significado de las palabras, uno se abre, uno está disponible o dispuesto a la indoctrinación. Y usted tiene que tener mucho cuidado. Y lo que se necesita es inteligencia. Por ejemplo, vamos a decir que tú todavía estás en la escuela superior. Tú no tienes todos conocimientos, pero si tuviese inteligencia, usted hubiera ya investigado cosas. Y cuando te vienen en la universidad para indoctrinarlo, usted puede decir, espera. No va a confrontar al maestro, porque si tú confrontas al maestro te va a rebajar de la clase. Ellos quieren que todos digan lo mismo que ellos dijeron. Porque ellos quieren sentir, fíjate, quieren sentir que ellos te educaron. Y usted entonces empieza a hablar como ellos, para ser educado como yo soy. Esto es indoctrinación. El propósito del profesor en la universidad no debe de hacerte un mini yo, sino una persona que piensa por sí mismo, pero que piensen en forma correcta, con razonamiento, y que pueden expresar esos razonamientos y que los razonamientos tengan validez, aún validez conceptual. Entonces, falta evidencia para lo que usted se está proponiendo, pero está bien dicho, está bien explicado y está bien razonado. Y de eso tienen que darte crédito para ser educado. Usted es una persona educada. Falta más investigación, pero de eso es el campo de doctores, ¿cierto? No te pueden, imagínense que te daban bajo grado por hacer algo de doctor, estando correcto en las pautas y en los puntos y en el razonamiento, pero como no hay suficiente evidencia todavía, y usted lo dijo, porque eso es parte de su análisis, ellos te rebajan. ¿Cómo es eso? No puede ser, pero sí puede suceder. En las universidades de hoy puede suceder muy fácilmente, porque los profesores están buscando indoctrinar al estudiante, no educarlo.
porque ellos mismos, los profesores, no saben lo que es ser educado, porque ellos fueron también indoctrinados y ellos esperan indoctrinar a otros. Eso es lo que tú tienes en las escuelas hoy día. Se pasa por la educación, la indoctrinación. Y por eso hay una sociedad educada, pero no educada académico, pero no educado en realidad, no son intelectuales. De verdad, hay intelectuales, hay. Pero también hay personas con grado y profesores con sus títulos y puestos que no son intelectuales, son indoctrinados y bien indoctrinados para ser profesor de la indoctrinación. Eso es lo que hay. Usted como estudiante, los que están en la universidad, deben de haber notado eso, a menos que ustedes no son intelectuales y lo están tragando todo lo que el profesor tira para allá. Y ese es el problema que hay en la educación hoy día. All right. Entendemos que este es el problema y que por lo menos la salida de todo esto, como es aquí, la salida de todo es conociendo la verdad. Y la verdad os hará libre porque la verdad te dará fe. Y vamos a ir ahora al grado, a la escala, otro contribución mía. Usted ve aquí, voy a quitarme aquí de la pantalla para que usted vea bien y se clarifica que esto es arte mía, esta es una gráfica que yo hice, es mi crédito debe venir a mí y a la universidad que estoy fundando. Ok, son otro de mis contribuciones a este área de conocimiento. Filosofía, como usted lo quiere ver, ahí está. Teología, filosofía, ahí están mis contribuciones. Ahora, de acuerdo a la Biblia, para explicar lo que es esto, la Biblia aquí lo gris es la realidad, como el gris del otro gráfica en donde nosotros estamos. Es la realidad, es todo lo que existe. Y aquí estamos todos nosotros, la mayoría de nosotros estamos aquí en este área. Somos básicamente carnales. Dependemos mucho en la realidad, mucho en lo que existe. Totalmente, hasta 100%. Okay. Usted tiene que entender una cosa. Ok, explicamos la gráfica. Lo blanco entonces es fe. La dependencia en la fe también igual a la espiritualidad. Okay. La espiritualidad no es la religiosidad. La religiosidad está aquí en el área gris. ¿Qué quiere decir? Que si una persona se dedica a la religión, se está dedicando, llenando de algo en la realidad, en la existencia. Usted se está llenando de religión. ¿Ok? Y al llenarse de la religión, ser religioso, no es diferente de ser carnal, es la misma cosa, solo que tiene otro sabor, es otro color, es de otro tela, right? Pero es tela como lo demás, es religión, es conocimiento,
es ciencia de una forma u otra. No es la verdadera espiritualidad. So, tenemos que entender como el concepto de la gráfica. Tú tienes personas que se dedican a la religión que no tienen fe. So, no sorprende que haya personas religiosas que dejan la iglesia, que cambian de religión, que niegan su religión con actos desordenadas, con actos pecaminosos. No confunde la religión con como dice un coro por ahí, con la salvación. O sea, con la espiritualidad, con la fe, porque es algo diferente. Así dice un coro. No confunde religión con salvación o salvación con religión. Religión la tiene mucha gente. Salvación es algo diferente. Sigue a Jesucristo. Ese es el coro, más o menos así, si no lo cambié, pero es el sentido del coro. Y es la verdad. La religión lo tiene mucha gente porque la religión resta en el área de la realidad dependiente. Esta parte de la carnalidad. Hay muchas religiones. Cuando Dios estuvo en la Biblia, todos eran religiosos. Los paganos todos eran religiosos. La religión no es diferente que la carnalidad. No es diferente. Es solamente un área de concentración, un enfoque filosófico, es todo. Si tú puedes ir a la iglesia, está dedicado, abre la iglesia, limpia la iglesia, ayuda al pastor o al sacerdote, pintando el templo, haciendo cuantas cosas, todo es carnal. Todo es carnal. Porque y como usted hace cualquier cosa en la iglesia por su deseo de que te aprecien, que los hermanos se te ven, vas a la iglesia para que te vean allí, cumple con los requisitos de la iglesia para que la gente, los otros hermanos te consideran salvo, que te consideran parte del grupo en comunión con los fieles. Todo eso es carnalidad, porque usted se está buscando satisfacción en la carne. Tiene que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. La mayoría de gente se engañan así. Por eso hay diferentes religiones. Automáticamente no diga, pero yo estoy bien. No diga, no empiece con la carnalidad. La carnalidad necesita decir, yo estoy bien. Los demás están mal. Eso es carnalidad. Tú no estás entendiendo la naturaleza de la verdad y la realidad de Dios, la realidad de lo espiritual. No tiene nada que ver con lo que tú ves con los ojos, con la iglesia en que vayas. No tiene nada que ver. Porque ¿cómo es que podemos, el ser humano, dejar o escapar de la dependencia en la realidad y existencia, en la carnalidad? Mira, fíjate, solo necesita aquí 1% de fe. Recuerde que Cristo dijo, si tuviese fe como el grano de mostaza,
no se necesita mucho fe para traspasar la dependencia en la realidad y en la existencia. Solo se necesita un porcentaje. El porcentaje también es concepto. Grano de mostaza, 1%. Es una, que se dice en inglés, ad hoc equivalencia. No es algo, establecido en la ciencia o en la Biblia, sino que la enseñanza está en armonía con la enseñanza bíblica. Un grano de mostaza, una pequeñita cosa, una minutísimo de volumen de fe, lo mínimo. Porque no hay fe cuando estamos 100% carnal. Así que si hay un porcentaje, entonces hay fe. Si tuviese fe, porque fe es la cualificación para la salvación. Sin fe, cero fe, es imposible agradar a Dios. Así que un porcentaje de fe es fe y agrada a Dios. Y es todo lo que se necesita. Es todo lo que uno necesita para ser salvo. Un poquitito de fe. Fíjate. ¿Y cómo puede una persona tener un poquitito así aquí, un porcentito de fe? ¿Cómo puede una persona llegar allí? Pues como dijo Cristo, conozca la verdad. La palabra de Dios. Cuando leemos y entendemos la Biblia, entonces hay fe. No sabemos más que la iglesia y sabemos mejor cómo adorar a Dios en la iglesia, cómo cantar coro, cómo ser miembro de la iglesia. No, eso es religión. Pero por la palabra de Dios, que todo el mundo lo tiene, hasta gente en cultos, o sea, en sectas, tienen la palabra de Dios, deben de tener la Biblia. So, tú no tienes excusa de leer la Biblia, right? Y de aplicar la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces usted conoce la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Libre de qué? Libre de la religión, seguramente. ¿Cierto? Si la religión es todo es carnal, si la religión es parte del conocimiento humano y no tiene nada que ver con Dios en realidad, pues entonces conocerá la verdad y la verdad os hará libre es también de la religión. ¿Qué quiere decir? Al instante que usted va a tener un rompimiento, una separación, en ese instante de cualquier iglesia o religión en que tú se encuentras. Inmediatamente. Porque la salvación no es corporativa. Hay mucha gente que dicen esto, dicen que la salvación es individual, pero no entienden lo que quiere decir. Si tú eres individual, eres individual. No está dependiendo, no siguiendo ahí con la iglesia, la iglesia local, con la religión, sino que tú estás viendo las cosas de acuerdo a lo que el Espíritu te dé, no de lo que te enseñan allí. Porque tú inmediatamente empiezas a desarrollar una relación directa con Dios, una relación interactiva, genuina. Pero si tú, leyendo la Biblia, entonces tú dependes en la organización religiosa, entonces vuelve a la carnalidad.
y vuelve a la prisión, al encarcelamiento. No está buscando Dios, no está buscando de Dios educarte, sino está dependiendo de la organización que te eduque. Está dependiendo en la iglesia que te dé el alimento que tú necesitas, ¿verdad? Como dicen ellos. Y dicen que sin ellos tú no puedes saber nada, aprender. Eso es ridículo. Si Dios existe, si Dios es, no que Dios existe, porque ellos dirán que Dios existe, están mal, están errados, punto. ¿Okay? Pero si hay Dios, Dios te puede educar. Y hay que insistir, porque si no, entonces tú tienes una religión. Y tú no sabes que si lo que tú estás haciendo está bien. Porque usted solo tiene la iglesia para hacer la comparación. Si estoy como la iglesia, estoy bien con el Señor. Eso es lo que tú piensas, pero el Señor te dijo eso. Usted tiene una interacción con Dios que Dios te dijo, es así, haga lo que ellos hagan. Eso es la verdad. Porque la mayoría, si no todos ustedes, solo están asumiendo. Porque la verdad no tiene iglesia. La verdad es la verdad. Cristo nos dijo, y conocerás tal religión, tal iglesia, tal denominación, y serás libre. Él no dijo eso. Y conocerás la verdad, la verdad. Ninguna iglesia es la verdad. O sea que cuando Cristo dijo y conocerás la verdad, no estaba hablando de una iglesia. Estaba hablando de la verdad, que no está sujeto a ninguna organización, a ninguna filosofía humana. La verdad no tiene que ver con nada en el área gris aquí, en la escala de fe y la realidad. La religión sí es todo lo gris, es religión. Ahí está la religión, ahí está la ciencia, ahí está el doctorado en tal religión, en tal tema de tal religión. Ahí está en el gris. Perdón. Right? Ahí está en el gris. Pero la verdad que te hará libre está en lo blanco aquí. Y para empezar, solo necesita un porcentaje. Fíjate lo que dice Pedro. En el segundo de Pedro, vamos a verlo en español. Aquí, segundo de Pedro, Reina Valera. Segundo de Pedro 1, 4 a 6. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosa y grandísima promesa, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Y hablando de la naturaleza, participantes de la naturaleza divina, te está diciendo que ahora estás salvo. Porque la naturaleza divina, lo mínimo que puede estar hablando es de ser participante con el sacrificio de Jesucristo, es aceptar a Jesucristo en su corazón. Eso es el mínimo. Sin eso no puede ser participante de la naturaleza divina, porque el único divino que descendió del cielo es Cristo. Ahora, habiendo huido de la corrupción, right? La corrupción, las cosas reales de la materia, del universo, etcétera, etcétera, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Porque nosotros amamos, tenemos interacción con lo físico. Dios representa algo no físico que podemos tener interacción con Él. Eso es la oposición. Dios es luz, el universo es oscuro. Son entendimientos básicos, simples.
¿ok? Que se ve la distinción entre lo que dice la Biblia y lo que dice la ciencia, en lo que se basa la ciencia. No es que contradicen, sino que son, como dije en la gráfica, que son espejos. Realidad física del universo físico es un espejo de espejo. Recuerda aquí, la mano que usted dice derecha, no, es mi izquierda, pero la imagen lo hace derecho. Eso lo hace, la imagen es diferente. Y así entonces el universo es la imagen, una imagen de la naturaleza de Dios, pero es diferente. En que Dios es luz, el universo es oscuro, Dios es vida, el universo es entrópico, que quiere decir que muere, que decae, que degrada con el tiempo. Dios es eterno, sin tiempo. El universo es temporal, tiene tiempo, empezó y tendrá fin. Dios no empezó y no tendrá fin. ¿Ok? Y todo eso se manifiesta en los 1 y 0. 0, 1 que es símbolo de Dios, el 0, y el 1, el principio y fin, que es el universo creado. Por eso el número 1 es algo, right? Porque el 0 para nosotros no es nada. El 1 sí, hay uno de algo, pues entonces tiene principio y tiene fin. El 0 no tiene principio ni fin, y para nosotros no es nada, right? Pero sin ese nada no hubiese lo 1. Sin el 0 no hay 1, y sin el 0 no hay universo, no hay materia, porque todo está establecido en binario, 0 y 1, 0 y 1. Faltando el 0 no hay 1, punto, no hay universo. Esos son dependencia requerido y salientes. ¿Okay? Entonces podemos salir de ese esfera de realidad y existencia para llegar un poquitito a donde está Dios, o sea, donde se comprende a Dios, donde podemos tener interacción, y entonces entender cosas más allá que es la esfera de realidad y existencia, la ciencia. Y esto no es contrario a la ciencia. Nosotros tenemos que absorber la ciencia, tenemos que dominar la ciencia. La ciencia Dios lo creó, no es una enemistad con Dios. No malentendemos lo que estoy diciendo aquí, no es así. Los ateos quieren hacer ver que los cristianos no les gusta la ciencia, no es verdad. A mí me encanta la ciencia. La ciencia ayuda a comprender porque es una imagen de Dios. No se puede negar. Pero hay que entender que es oscura. Es oscura cuando Dios es luz. Que es entrópico cuando Dios es vida. Hay que entender eso. Alright. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadir a vuestra fe. ¿Dónde empezamos la fe? Un porcentaje. Añadir virtud. A la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio. Al dominio propio paciencia. Y a la paciencia piedad. Ok, now. Porque mucha gente dice, ¿dónde tú sacaste esta idea de grado, de escala? Pues la Biblia te está diciendo, añade, progresa. No te queda solamente con fe, porque fe es un porcentaje y nada más, ya tiene fe. No tiene toda fe, pero hay que crecer en la fe. Y se crece en la fe yendo por el consejo de Pedro, añadiendo una cosa con el otro, y se va creciendo, se va yendo de esta dirección, dependiendo menos a la realidad de la existencia y dependiendo más y más y más en la fe, en las cosas que es espiritual.
Alright, la mayoría de personas que son espirituales de verdad, mayoría está por aquí en esta zona hasta los 20%. No 100, porque el 100 ya tú estás muerto. Tú no tienes nada aquí en la tierra, no está dependiendo, no necesita la tierra ni para pararse. So, usted no puede ser aquí hasta no estar muerto y estar con Dios. So, la mayoría de personas nos encontramos desde el 1%, mucho de los cristianos, muchos de los que creen en Dios, que tengan fe de verdad, no en su religión, no en su iglesia, sino en Dios directamente, que tienen una interacción con Dios, pues están desde el 1% hasta el 20%, es mi opinión. Usted ve una persona honestamente dirigido por el Señor, Dios lo usa poderosamente, etcétera, está por ahí lo máximo por los 20, y hay muchos que están aún menos. No necesita, y usted puede mover una montaña con 1%, right? Como dice la escritura, puede ser bastante. Si no es mover una montaña, puede ser mucho, ¿no? Con un porcentaje. So, no es un asunto de llegando a los 100%, no. Pero es un asunto de extendernos de la realidad, de la existencia, de la epistémico, de la preferencia epistémico, la ignorancia basado en la epistemia o lo epistémico, no sé cómo decirlo en español. Los términos así, cambiando como lo estoy haciendo. Es un asunto de estar creciendo en la fe y estar con fe, porque es solamente necesario un porcentaje para ser salvo, eso es todo. Pero como más crecemos en la fe, más Dios nos puede utilizar, ¿verdad? Para los demás que tienen problemas, que están estoqueados en la carnalidad, right? Por eso Pablo y Pedro y todos enseñan sobre la carnalidad y cómo andar en el espíritu, porque el asunto es de movernos. Ahora tenemos fe, entonces vamos a crecer lo más que podamos. Pero hay quienes nunca comprenden esto y nunca tienen una experiencia con Dios genuino, pero tienen mucha religión, y de ellos son los ateos. Y los que no son ateos están en la iglesia todavía, llenan las iglesias. Las iglesias están llenas de personas carnales. Por eso no te sorprende. Y no te ofende, hermano, hermana, cuando tú oyes, yo estoy hablando unas verdades que hay que decirlas. Porque si no, la gente no se salva. Están en la iglesia perdidos. Santo Dios. Y están más importante, están en las religiones diferentes, falsos, perdidos también. Y solo pueden ser salvos si hacen una cosa. Mira. Esta es tu iglesia, lo que te están enseñando aquí, está tratando de conformarte y cosas. Mira, hacer así. Y ver a Dios, buscar a Dios. Tú puedes hacerlo ahí, sentado en el templo, donde quiera que estés, aunque sea un templo satánico. Porque Satán no tiene poder contra el poder del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. So, no importa donde tú estás sentado, dar la vuelta en el nombre de Jesús. Aleluya. ¡Ah, santo, gloria a Dios! Da la vuelta y conocerá la verdad, y la verdad os hará libre, y libérate. En el nombre de Jesús, libérate, aleluya, para que tenga un poco de fe.
genuina, no la fe religiosa, la fe en Dios. Y entonces añade a tu fe, como dice, léete 2 Pedro 1:5, lee 4, 5, 6, lee y aplícalo en tu vida. Así que esta escala, ahora voy a terminar, explica todo. Explica por qué hay tantos pastores que cambian de religión. Carnal, todo es carnal. Brincar de una religión a otra es carnal, punto. That's it. Esas son indicaciones que son carnales. Porque todavía no entienden, no saben, están buscando. Si están buscando, quiere decir que no han encontrado la verdad antes, y quién ahora va a decir que saben la verdad ahora. Ellos mismos deben dudar, porque lo mismo, tú no sentías que tú estabas mal primero. Usted sentía que tú estabas bien, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo te sientes? Ok, tú estás bien ahora. Es lo mismo. Usted está loco o no tiene, es tan ignorante que no ve que tú estás en la misma. Y entonces los que enseñaban a esos pastores que caen, que tienen pecado, que hicieron esto, esos que son carnal. ¿Cuál es la religión verdadera? Ninguna. Lo verdadero es Dios. Y para conocer a Dios hay que tener fe. Esa es la verdad. ¿Cuál iglesia tiene eso? Muchos dicen eso, pero ¿cuántos practican eso? Usted tiene que ver por los frutos. Pero ¿cuál es el fruto aquí? La gente dice que, haciendo como la iglesia. No, el fruto es haciendo lo que Dios dice. Y cuando tú ves una persona que haciendo lo que Dios dijo, y usted va a ver gente que hay en una iglesia que están haciendo lo que Dios dijo, y los demás en la iglesia no están haciendo pío. Bueno, usted ha encontrado una persona de fe genuina. Y eso no debe de ser algo más para ti significante, sino que te diga, usted haga lo mismo. Busca la relación con Dios genuino, interactivo con Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Qué importa la iglesia en que tú estés? Porque cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, tú estás en el cuerpo de Cristo. Eso no tiene nombre. El hombre quiere decir que es la iglesia cristiana. Somos cristianos, somos pentecostales, somos esto, lo otro. Eso es lo que quiere la carne poder decir, pero no se puede. Sino que son el cuerpo de los hijos de Dios, el cuerpo de Cristo, donde están los santos de Dios. Eso es todo. Y los santos de Dios hacen la voluntad del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Y si tú eres un pastor de verdad, con fe genuino, usted conoce lo que estoy diciendo y debe estar enseñando esto a los feligreses, a los carnales en su iglesia. Que son religiosos, son hermanos de oración, vienen a los cultos y todo, oran y todo porque no tienen más nada que hacer. La gente se ofende cuando digo la verdad, pero conocerá la verdad y la verdad os hará libre de esa ignorancia que tienes. Que eso es lo que dijo Cristo. Te hará libre. ¿Por qué tú crees que crucificaron a Cristo? Por hablar lindo. Por hablar las cosas bien. Ay, qué lindo. Qué mensaje tan precioso. No. Mataron a Jesucristo
Porque Jesucristo hablaba fuerte a los religiosos. Lo mismo que estoy haciendo yo, para que usted entienda cómo fue Jesucristo en sus tiempos. Y el mismo Jehová que dijo, no hagáis de mí imagen. Éxodo 20, en los últimos versículos, hay que leer, hermano, la Biblia. Y lo que quiere decir esto es que no es religión. Esto no es religión, esto es relación. Con fruto de cada parte. O sea, con demostración, interacción, ¿no? Ay, qué bueno, qué lindo es el Señor, qué lindo. Vamos a la iglesia, vamos a oír mensajes, vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Ay, qué precioso el mensaje de pastor, tremendo mensaje de pastor. Gloria a Dios, ay, que me gocé tanto. Ay, yo entiendo, hermano. Yo entiendo que te gozaste mucho, que la iglesia, la gente en la iglesia están todos alborotados, alabaron a Dios, están todos contentos, sonrisas. Pero fíjate que eso todo es religión. Toda la iglesia, todas las diferentes religiones tienen culto bueno. No quizá en la misma forma que tú piensas, pero culto bueno para uno no es lo mismo que culto bueno para otro, pero todos tienen culto bueno. Yo he asistido a varios cultos de diferentes denominaciones y para ellos este es tremendo. Ay, ¿cómo te gustó el culto de hoy? Para el pentecostal, el culto de otras denominaciones es aburrido. Right? Pero para ellos el culto está bueno, está encendido. Encendido, el pentecostal es encendido. ¿Con qué? Pero cada uno tiene su opinión, cada uno tiene su ambiente religioso. Pero todo aquello no tiene nada que ver con la realidad. O sí, tienen todo que ver con la realidad, es que no tienen que ver con la fe. Y el crecimiento en la fe, en la verdad de Dios. Son dos cosas diferentes. Así que le estimulo a ustedes, si usan mis gráficas, recuerden, tienen mi aprobación, mi permiso, pero denme el crédito que merezco. Todo esto que le pido, y recuerda que estos son conceptos en forma gráfica, ¿ok? Eso es lo que hay aquí. Se puede hablar mucho de esto, pero no tenemos tiempo. Dios le bendiga a todos. Espero que sea de bendición a ustedes. Cualquier lugar donde tú te encuentras, esto no es asunto de defender una religión. Si tú estás defendiendo su religión, usted está en la carne. Esto es al 100%. Usted solamente debe de estar defendiendo la verdad, no la religión. Absolutamente. Y eso es una indicación si tú estás bien o mal. ¿Qué es lo que tú estás defendiendo? ¿A qué tú estás agarrando ahora? ¿De Dios o de la religión suya? Dios le bendiga. Agárrate de Cristo, mío. Forget the religion. Olvídate de la religión. ¿Okay? Descubra y camina en la verdad. Camina en el Espíritu. No en la carnalidad de la religión. Porque la religión, como usted ha enseñado, es carnal. Todo. No te profundice en la religión, como hacen muchos ateos. Antes de ser ateos se profundizaron, fueron a estudiar doctorado en el seminario y después dice, ay, es que Dios no existe, Dios no puede existir cuando no hay prueba. Well, duh. Pero por el religioso eso afecta, porque no tiene interacción con Dios, no tiene lo verdadero. Hermano, entienda las cosas. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la semana que viene. God bless you all.